¿Te imaginas que una decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos pueda bajar de golpe los precios de cientos de productos o incluso obligar al gobierno a devolver miles de millones de dólares en aranceles cobrados desde 2018? Eso no es ciencia ficción, es una posibilidad real que se discute en este momento en Washington y que podría cambiar los costos de lo que consumes todos los días, desde electrónicos hasta autopartes en toda Latinoamérica. Piénsalo así. Estás en Ciudad de México, Buenos Aires o Bogotá, y de repente el precio de tu laptop sube porque Estados Unidos le metió un impuesto extra a los componentes chinos. O la exportación de aguacates, vino o autopartes de tu país se complica porque Washington abrió la caja de Pandora de los aranceles. Ese efecto dominó no fue casualidad, fue parte de una estrategia proteccionista que ahora está bajo juicio, literalmente en la Suprema Corte. ¿Por qué importa? Porque si la Corte decide que los aranceles de Trump fueron inconstitucionales o que el presidente se excedió en sus poderes, podríamos estar al frente del inicio del fin de la guerra comercial más sonada de los últimos años. Y ojo, no es un debate académico. Solo en Estados Unidos, esos aranceles le costaron al consumidor promedio hasta $2,400 adicionales al año, porque los precios finales subieron en casi todos los sectores afectados. En pocas palabras, lo que diga la Suprema Corte marcará si los aranceles se convierten en historia o si siguen siendo parte del manual económico de cualquier presidente de la Casa Blanca. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significa eso para tu bolsillo en Latinoamérica? Para entender bien el pleito en la Corte, primero hay que aclarar qué aranceles están sobre la mesa. Todo arrancó en 2018 con la sección contra China, cuando Trump impuso tarifas por $34,000 millones en productos chinos, acusando a Pekín de prácticas comerciales desleales. Lo que empezó como una medida limitada, terminó abarcando más de $370,000 millones en importaciones, casi 2/3 de lo que Estados Unidos compraba a China. A eso se sumó la sección 232, con la que Trump aplicó aranceles al acero y al aluminio bajo el argumento de la seguridad nacional, incluso contra aliados como Canadá y la Unión Europea. Biden, lejos de revertir esas medidas, decidió mantenerlas y en 2024 las reforzó con subidas a sectores estratégicos como autos eléctricos, paneles solares y equipos médicos. También están las exclusiones temporales que da la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que cada cierto tiempo exonera productos específicos de esas tarifas. En 2025, por ejemplo, se extendió un paquete de exclusiones hasta noviembre, dando un respiro a importadores que dependen de piezas chinas. Y hay que mencionar un cambio que pasó más desapercibido pero que pega en el día a día, el fin de la regla de minimis. Esa que permitía entrar productos al país sin pagar impuestos si costaba menos de $800. Gracias a esa puerta, miles de paquetes de Shein o Temu entraban sin cargos extra. Pero desde 2025 esa ventana se cerró, encareciendo compras online o complicando el e-commerce fronterizo. En pocas palabras, no hablamos de un solo impuesto, sino de una telaraña de medidas que afectan desde el comercio de un celular hasta las cadenas de autopartes en México y Centroamérica. Antes de entrar en lo que puede decir la Corte, vale la pena detenernos un momento en cómo funciona. La Suprema Corte está formada por 9 jueces que, una vez nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, permanecen en el cargo de por vida. Solo se van si renuncian, se retiran o son removidos por un juicio político. Eso significa que sus decisiones marcan el rumbo del país por décadas. Su poder principal es decir si una ley o una acción del gobierno respeta o no la Constitución. Eso les da la capacidad de tumbar decisiones del Congreso, del presidente o de agencias federales, pero no revisan todo lo que llega. Cada año reciben miles de peticiones y solo aceptan escuchar alrededor de 100 casos. Los que eligen son aquellos con impacto nacional, elecciones, derechos civiles o como ahora, política económica global. En el caso de los aranceles, la pregunta que están evaluando no es si son buenos o malos para la economía, sino si el presidente tenía la autoridad legal para imponerlos así de amplio y sin pasar por el Congreso. Las decisiones se toman por mayoría simple, es decir, con 5 de 9 votos ya se define el resultado, y lo más importante, lo que decidan sienta precedente, convirtiéndose en regla obligatoria para casos similares en el futuro. En pocas palabras, lo que digan estos 9 jueces no solo definirá si los aranceles de Trump sobreviven, sino también qué tan grande será la libertad de cualquier presidente para usarlos como arma económica. Ahora sí, entramos a lo jugoso, los escenarios. Escenario 1.
La Corte confirma los aranceles casi sin cambios. Si pasa eso, los aranceles actuales se quedan tal cual, y cualquier futuro presidente, sea Trump otra vez o Kamala Harris, tendrá en su caja de herramientas la bomba arancelaria lista para usar cuando quiera negociar con China, México o incluso Europa. La guerra comercial se convierte en política oficial establecida. Escenario 2. La Corte recorta los poderes presidenciales. Aquí podrían decir: sí puedes usar la sección 301, pero tienes que justificar cada medida, revisar plazos o demostrar un riesgo real a la seguridad económica. Esto pondría límites al uso indiscriminado de tarifas y obligaría al Ejecutivo a pasar por más filtros. Consecuencia, caerían algunas tarifas, otras se reducirían y habría un freno a la creatividad arancelaria de los presidentes. Escenario 3. La Corte invalida tramos clave. Este es el terremoto. Sería que digan que buena parte de los aranceles fueron inconstitucionales o que el presidente se pasó de la raya usando facultades de emergencia. Si eso ocurre, no solo se eliminarían tarifas de inmediato, sino que el gobierno tendría que enfrentar demandas para devolver lo recaudado. Estamos hablando de más de 200,000 millones de dólares en ingresos aduaneros desde 2018 que podrían estar en juego. Imagina a miles de importadores pidiendo reembolsos. Sería un agujero fiscal gigante para Washington. En resumen, la Corte tiene en sus manos decidir si los aranceles se convierten en política permanente, si se moderan con reglas más claras o si desaparecen de un plumazo con factura millonaria incluida. Hasta aquí todo suena a pleito legal en Washington, pero la pregunta clave es: ¿cómo impacta esto en tu bolsillo en Latinoamérica? Vamos a aterrizarlo. Primero, los precios en Estados Unidos. Diversos estudios muestran que los aranceles de Trump no los absorbieron los chinos, sino los consumidores y empresas estadounidenses. Se calcula que un hogar promedio terminó pagando entre $2,000 y $2,400 adicionales al año por el encarecimiento de productos importados. Y si allá se encarecen los costos, en nuestra región también, desde autopartes hasta electrónicos. El efecto se transmite a través de las cadenas de valor. Segundo, el nearshoring y la maquila en México y Centroamérica. Cuando China se volvió más cara por los aranceles, muchas empresas movieron producción a nuestra región. Eso significó más empleo en parques industriales, más pedidos a maquilas y hasta un boom en construcción de naves industriales en Monterrey o Tijuana. Pero ojo, si la Corte tumba parte de esos aranceles, esa ventaja puede moderarse porque China volvería a competir con precios más bajos. Tercero, el TEMEC como escudo. Aunque la Corte quite tarifas, las reglas de origen del tratado siguen obligando a usar cierto porcentaje de insumos norteamericanos para aprovechar beneficios. Si eres exportador en México, eso te da ventaja, pero también es un riesgo. Si usas demasiados insumos chinos, podrías perder acceso preferencial y eso encarece tu producto. Y no olvidemos el e-commerce. El fin de la regla de minimis en Estados Unidos encarece los envíos de bajo valor que antes entraban libres de impuesto. Si compras ropa en Chain o gadgets baratos en Temu, prepárate para pagar más y esperar más. Eso también afecta a pequeñas tiendas en Latinoamérica que importan productos en lotes pequeños y los revenden localmente. En pocas palabras, tarifa alta significa insumos caros y oportunidades de nearshoring. Tarifa baja significa alivio de costos pero más competencia con Asia. Es un juego de suma cero. Lo que gana tu bolsillo como consumidor lo puede perder tu empleo o tu sector productivo si la ventaja desaparece. Aquí entra otro punto clave, el efecto post-Chevron. Hasta 2024 existía un precedente que obligaba a los jueces a confiar en lo que decían las agencias del gobierno al interpretar la ley. Pero la Corte tumbó ese precedente, y ahora los jueces ya no tienen que darles el beneficio de la duda. ¿Qué significa? Que cualquier importador puede demandar al gobierno y tener más chance de ganar, alegando que las agencias se pasaron de la raya. Eso quiere decir que aunque los aranceles sobrevivan en esta decisión, la era de los aranceles con cheque en blanco terminó. Lo que viene es una ola de litigios buscando recortarlos o limitarlos. La judicialización del comercio apenas empieza. Para dimensionar la magnitud, basta con 3 cifras. Primero, 200,000 millones de dólares, lo que ha recaudado Estados Unidos desde 2018 con los aranceles a China. Segundo, la tarifa promedio a China, que pasó de 2.7% en 2017 a niveles de 20% o más en algunos sectores tras las rondas de Trump y Biden. Tercero, el costo para las familias, hasta $2,400 al año por hogar en precios más altos. En resumen, estamos hablando de una guerra comercial que ya dejó una factura gigantesca y que, dependiendo de lo que diga la Corte, puede convertirse en un alivio para consumidores,
un golpe al fisco o un híbrido de ambos. Y ahora, la pregunta práctica. ¿Qué puedes hacer tú para no quedar atrapado en medio? Si eres negocio exportador hacia Estados Unidos, revisa bien las reglas de origen del TEMEC o del CAFTA. Si usas demasiados insumos chinos, puedes perder preferencias y encarecer tu producto. Haz un plan A y un plan B de proveedores. No pongas todos tus huevos en la canasta china y evalúa las exclusiones temporales que suele extender la USTR. Pueden ahorrarte hasta 25% de aranceles si aplicas a tiempo. Si eres consumidor o importador pequeño, anticipa compras estratégicas. Si se viene una subida, adelanta pedidos. Si se espera una baja, espera mejores precios. Y en e-commerce, considera que ya no entran paquetes baratos libres de impuestos, así que calcula márgenes más ajustados o busca consolidadores de carga. Si eres pyme que depende de insumos importados, calcula tu exposición real a productos chinos. Quizás tu negocio de muebles depende de herrajes de Shanghái. Si sabes cuánto representa ese costo, puedes anticipar el impacto de un cambio arancelario. Y si es necesario, considera trasladar parte del costo a los clientes, siempre explicando con transparencia el motivo. En pocas palabras, no puedes controlar lo que decidan 9 jueces en Washington, pero sí puedes prepararte para no quedar atrapado sin plan cuando las reglas cambian de golpe. Ya vimos el lado legal y los números, pero falta ponerle rostro humano a esta historia. Imagina una pyme textil en Puebla que exporta camisas a Texas. Su margen se desplomó cuando los aranceles encarecieron el insumo chino que usa para teñir la tela. Si la corte decide tumbar esas tarifas, sus costos pueden bajar hasta un 10% y recuperar contratos perdidos frente a competidores de Vietnam. Ese es el tipo de historias que muestran cómo una decisión en Washington repercute directamente en la vida de empresarios y trabajadores en toda América Latina. Visualicemos también el panorama con datos claros. Una línea de tiempo desde 2018 muestra cómo empezó la guerra comercial con Trump, cómo Biden la mantuvo y hasta la cerradura de la regla de minimis en 2025. Un gráfico de barras comparando la recaudación acumulada de 200,000 millones frente a los posibles reembolsos nos da la escala del riesgo fiscal. Y un mapa de cadenas de suministros revela cómo México y Centroamérica se han convertido en sustitutos de Asia en autopartes y electrónicos. Estos elementos no son adornos, son piezas que ayudan a entender el rompecabezas completo. ¿Y qué viene en las próximas semanas? La Casa Blanca insiste en que las tarifas son clave de negociación con China y minimiza sus costos internos, pero reconoce que un revés judicial podría obligar a reembolsos y dejarla sin palanca en la mesa de negociación. Analistas en Washington hablan de un choque inminente. Algunos creen que la Corte limitará el uso de emergencias económicas para imponer tarifas generalizadas. Lo que está claro es que cualquier titular de la Corte moverá precios, cadenas y decisiones empresariales de inmediato. En resumen, tenemos 3 piezas que encajan. Un fallo de la Corte que puede redefinir la política comercial de Estados Unidos, un costo acumulado de cientos de miles de millones de dólares, y una región latinoamericana que gana y pierde dependiendo del desenlace. Si la Suprema Corte recorta los aranceles, tus costos como consumidor pueden bajar, pero tu competencia como productor podría endurecerse. Si los refuerza, prepárate para un 2026 con insumos más caros y cadenas de valor reacomodándose. La gran lección aquí es que la geopolítica no es un tema lejano, es lo que define cuánto pagas en el súper, en la agencia de autos o en tu negocio de exportación. ¿Te das cuenta cómo una decisión legal en otro país puede vaciarte o llenarte los bolsillos? Si este contenido te abrió los ojos, apóyanos con un like y compártelo para que más personas entiendan lo que está en juego. Y ahora te pregunto directamente, ¿cómo impactaría este fallo en tu vida? ¿Bajarían tus costos como consumidor? ¿O te preocupa más la competencia si regresa la fuerza de Asia al mercado? Déjalo en los comentarios, los leemos todos. En pocas palabras, lo que decida la Corte no es solo un tema para abogados o políticos en Washington. Es una jugada que puede cambiar tu presupuesto, tu negocio y el rumbo de la economía regional. Ahora que sabes lo que realmente está detrás de estos movimientos, ¿por qué no ayudas a que más personas lo entiendan también? Comparte este video y suscríbete al canal, porque aquí en Geoeconomía seguiremos contándote cómo la política global se refleja directamente en tu día a día.